El doctor Rodrigo Heredia, abogado y exmiembro de la Policía Nacional. Con él vamos a hablar sobre la situación que enfrentarán ahora los generales Vargas y Ponce, involucrados en esconder, en tapar, en modificar, en ocultar, en guardar el informe León de Troya que investigaba una presunta red de narcotráfico relacionada con esta mafia albanesa. El presidente de la República el viernes pasado, Guillermo Lasso me refiero, cesó a los generales de la Policía Nacional, Giovanni Ponce y Mauro Vargas, por decisiones que afectaron al Estado. Ese fue el argumento. El presidente dio así por terminada las funciones de los generales Ponce y Vargas en medio de esta polémica por el caso León de Troya. Lo hizo mediante el decreto ejecutivo 691, firmado el pasado 17 de marzo de 2023. Por eso le pregunto a nuestro invitado, al doctor Rodrigo Heredia, ¿qué pasa ahora en el plano administrativo? Los generales, tanto Ponce como Vargas, se van bien a sus casas, a esperar que reciban en el tiempo que la ley determine su cesantía y se irán a percibir cómodamente su pensión, supongo yo, pero no habrán respondido en el ámbito administrativo por haber ocultado este informe, por haber evitado que se conozca y por haber dejado de investigar algo que aparentemente relacionaba incluso al círculo cercano del presidente de la República. Un policía que está en su profesión, o lo fundamental de su profesión es servir, es prevenir el delito, ocultaron un delito. ¿Qué va a pasar en el ámbito administrativo? ¿Ya no hay manera allí? ¿Ya no pasa nada allí? Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad, estos hechos a los policías en servicio activo y de manera especial también a los en servicio pasivo, de las cuales formo parte, nos ha sorprendido de sobremanera. Esto asusta y espanta que dos altos oficiales de la Policía Nacional, las jerarquías más elevadas, la cúpula policial, hayan cometido esos deslices. Avergüenzan a la institución policial, avergüenzan al país, y esto no debía cometerse. En relación a lo que usted me realiza la pregunta, tengo que indicarles que les salvaron. Internamente en la institución policial, al parecer, encubren estas situaciones. Podría decir que se habla incluso hasta de complicidad, porque a su debido tiempo, ni bien se conocía, o se llegó a conocer estos hechos, debía haberse iniciado acciones internas administrativas por parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional y por parte de la Dirección Nacional de Asuntos Internos. El comandante general tenía la obligación legal y moral de disponer estas acciones. O si no, cualquiera de los señores oficiales de la institución policial no lo hicieron. Para mí, escondieron información, porque en la investigación interna administrativa que debían ser sometidos estos dos ciudadanos, que inclusive debían ser degradados de su grado de generales, porque repito una y otra vez, nos avergüenzan a todos los seres humanos que hemos vestido el sagrado uniforme de la Policía Nacional. Debían ser investigados y sancionados y echados a patadas, disculpe el término, de la institución policial. Pero ahora ellos salen felices, el señor presidente de la República les hizo un favor, les saca con un decreto ejecutivo, salen a la vida civil, salen con sus prebendas, con equipo de seguridad, con vehículos del Estado para su protección durante 6 meses y más, y si es posible, hasta piden renovación. Tienen su cesantía, que estimo estaría por alrededor de $200,000 o más, y su sueldo. ¿De cuánto? Por aproximadamente $5,000 mensuales. O sea, les premió, dice usted. Claro, por supuesto, eso es innegable, el hecho de que se les haya premiado, porque no permitieron que internamente se les juzgue, así como ellos juzgaron o juzgan a sus subalternos. A veces por un policía hacia atrás se les juzgan. Hay complicidad del comandante general de policía, del más alto mando, que no hace absolutamente nada, porque no pide investigación de asuntos internos, y de la alta cúpula de la Policía Nacional, doctor. Dentro de las filas policiales, nosotros conocemos en el argot interno que todo se sabe internamente. Todo se llega a saber a su debido tiempo, pero lamentablemente o cuidan su imagen o espíritu de cuerpo. O no sé qué otras situaciones internas haya, o tal vez disposiciones, o cuidar al presidente de la República, inclusive porque la información relevante que ellos tenían y las falsedades, las falacias que ellos emiten y desvíen la investigación en la que utilizaron recurso humano policial, de usted aproximadamente unos 20, 30 servidores policiales a nivel nacional en el grado de oficiales de Estado Mayor,
coroneles, capitanes, mayores, sargentos, etcétera, etcétera. Ocuparon todo el recurso humano, equipos, logística, y todo ese recurso humano en una investigación que a gusto y disgusto de ellos dijeron, no, no la hacemos, desviemos por ese lado, o tapemos. ¿Y qué puede hacer? Ahí debería actuar la Contraloría al hablar Exacto. de recursos públicos que se utilizaron para un fin y que finalmente eso fue ordenado su archivo. Por supuesto, debe realizarse una auditoría interna administrativa y todas las costas, los gastos que se ha realizado con estos ciudadanos que llegaron al puesto de generales, pagar, que reconozcan al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo es posible que el pueblo ecuatoriano paga sus impuestos día a día y si no pagan siguen las acciones legales pertinentes, pero estos ciudadanos usan el recurso humano, usan los medios logísticos del Estado, vehículos, equipos, etcétera, y bien, gracias, desvían su investigación? Le digo una y otra vez, sorprende, admira, asusta que generales de la Policía Nacional, una noble institución policial que tiene su prestigio bien ganado, hayan llegado tan bajo. Me da vergüenza interna. Pasé por las filas de la institución policial, tuve el enorme orgullo de vestir el uniforme policial, pero ahora por estos ciudadanos, estos sujetos que deben ser degradados, así como a su debido tiempo a tantos policías ecuatorianos, por simples situaciones administrativas, degradaron. Ellos también debían haber sido convocados al edificio o de la Comandancia General, o si no al regimiento Quito, en el patio frente al personal, haber sacado sus insignias de generales por la vergüenza, por la afrenta que han cometido en contra de sus propios compañeros, del pueblo ecuatoriano, de sus familias. ¿Cómo van a después a decir, nosotros hicimos esto? ¿Por el bien de qué? Por el bien de ellos, no por el bien del país, no por el bien de la institución. Vergüenza. Ahora, Vergüenza doctor Heredia, yo le pregunto esto más que como abogado, como ex integrante de la Policía Nacional. Si un policía tiene que evitar el cometimiento de un delito y si tiene una investigación en la que aparentemente se evidencia una actividad ilícita como es el narcotráfico relacionado en este caso con la mafia albanesa, el deber fundamental del policía, del señor Vargas, del señor Ponce, de la entonces comandante general de policía Tania Varela, ¿cuál debía haber sido? Y además el señor Salinas, el general Salinas, siguió el ejemplo de la general Tania Varela, porque ella también, usted escuchaba sus audios, ella también dice, ya hablé con el presidente, no vamos a sacar esto, etcétera, etcétera, pero ¿por qué dejan de cumplir con su misión? ¿Qué cree usted que pasa en el fondo? ¿Están tapando, están ocultando, además por conveniencia del presidente de la República, pero más allá de eso, la relación del narcotráfico de esta mafia albanesa? Tuve el gusto de ser asesor jurídico de la Dirección Antinarcóticos, Jefatura Antinarcóticos y de la Oficina Central Nacional de Interpol, esta última que tiene relación con más de 200 países en el mundo. La lucha contra el narcotráfico. Y el delito de narcotráfico es declarado delito de lesa humanidad. Hay convenios internacionales del año 61, del 81 que los declaran así y debe realizarse ante esta situación de narcotráfico lucha implacable. Y las leyes, tanto las leyes internas de nuestro país como los diferentes pactos, tratados y convenios internacionales de lucha antidrogas, así lo llaman, que todos deben unirnos y que no se debe permitir encubrimiento, ni tampoco este tipo de desvíos de información ante mafias poderosas que han venido a contaminar nuestro país, a contaminar a seres humanos. La droga es uno de los delitos más peligrosos que hay a nivel mundial y más contaminantes que más daño hacen. La comandante general a su debido tiempo, Tania Varela, si llegó a conocer ella, debía ser enjuiciada. En este momento los tres generales, desde la ex comandante general, general Vargas, general Goyes, deben estar ya atrás de las rejas, respondiendo al pueblo ecuatoriano, porque no se podía haber permitido un instante el hecho de que se den el lujo de desviar información relacionada con la presidencia de la República, del actual presidente, y también con sus familiares, con sus allegados, con su cuñado y con otras terceras personas. No se debía permitir nunca. Estas situaciones de narcotráfico son situaciones de delicada, extrema situación de aplicación jurídica. Ellos deben estar hoy por hoy tras las rejas. Pero la justicia al parecer no va a poder actuar porque, tal como lo señalaba un expresidente, al parecer hay un acuerdo entre la fiscal, la ex ministra de Gobierno María Paula Romo y estos dos generales para que no se les tope, porque conocen demasiado. Finalmente, la policía o los policías son servidores públicos. ¿Quién puede fiscalizarlos entonces si la justicia no actúa, doctor? En algún momento, al formar parte de las filas de la Policía Nacional, cuando algún compañero cometía un desliz, se me ocurre
se llevaba alguna pieza pequeña de las arcas de la policía, se decía, creo que debemos inventar una policía para la policía. Y ahora me dan la razón, esas conversaciones internas dentro de la institución. ¿Cómo es posible que nadie les fiscalice, que nadie les audite, que nadie les haga seguimiento? Ellos tienen su Dirección General de Inteligencia, pero para consumo propio. ¿Acaso que ellos están trabajando para sus propias situaciones personalísimas, o para sus allegados, o para el gobierno de turno? Se vuelven políticos de la noche a la mañana con intereses para llegar a la cúpula y administrar, pero administrar a su antojo. Y hacer lo que les da, disculpen, la regalada gana. Y eso no se debía permitir. Esto tiene que investigarse, claro. Por supuesto, la fiscalía tenía que ya, o debe estar ya en investigación, porque esto es grave. El narcotráfico, repito, delito de lesa humanidad, y se debe perseguirles. Ellos realizaron estudios en diferentes países del mundo relacionados con el tema del narcotráfico, porque eso les da, inclusive aquí en el país tenemos un centro de capacitación antidrogas, del cual yo fui profesor con varios alumnos que he tenido. Y les indicaba la lucha contra el narcotráfico debe ser implacable y no debe existir un desliz de esta naturaleza. Y ese desliz de increíbles dimensiones no es aceptable. Ahora, ¿tienen secuestrado al presidente de la República esta cúpula policial que ha manejado y ha hecho lo que sea en la institución? En filosofía se dice que el que sabe ciertos datos de técnica investigativa o secretos maneja el mundo. Ellos a lo mejor con su situación de que conocen ciertos datos, es posible que sí, o nos tienes así, o decides esto, caso contrario, no. Sacamos la publicidad y te comprometes. Vargas y Ponce deben saber muchas cosas más. Muchas cosas. Usted dice, doctor Heredia, que en la policía todo se sabe, entonces yo deduzco que por eso posiblemente hay más funcionarios, claro, o más oficiales que saben de esto, pero cuyos nombres no han salido a relucir, sino por los audios se confirma que es Ponce y Vargas los que ordenaron, dispusieron o armaron esta trama para esconder esta información fruto de una investigación, pero seguramente hay más personas, más funcionarios policiales involucrados cuyos nombres aún no se conocen y que siguen dentro de la institución. Por supuesto. Este caso, objeto de este tema que estamos tratando, debe ser sometido a una investigación prolija, técnica, minuciosa. Dentro de las filas de la Policía Nacional existen analistas especializados en su tema, pero que se investigue la policía a la propia policía no sería dable hoy por hoy. Imagínese. Hemos perdido credibilidad. Entonces tiene que ser un ente independiente que realice esa investigación, y yo diría inclusive unas auditorías internas administrativas relacionadas con las situaciones de las investigaciones realizadas por la DGI, Dirección General de Inteligencia, por la Dirección Nacional de Antinarcóticos, en los casos grandes, por supuesto, porque hay casos pequeños por cientos, por miles, pero en estos casos grandes que causan daño al país, sí deben ser sujetos de investigación, pero investigación imparcial, no por parte de la institución, porque miren lo que sucedió. Investigaron un grupo de servidores policiales, al parecer al mando creo que el señor Teniente Coronel Erazo. Todo pasan a conocimiento de la superioridad del general Vargas, o qué sé yo, también el general Goyes, pero ocupan sus subalternos, y cuando ya no les sirven, cuando hay que esconderse información, según los datos que ha llegado a mi conocimiento, les dan el pase a estos servidores policiales, subalternos. Y vayas a enterar a dónde les dieron el pase. Claro. Averigüen dónde les dieron el pase. Pusieron en peligro no a unas unidades cercanas aquí en la ciudad de Quito, una ciudad pacífica, a los lugares donde estaba mayor auge delictivo. Vaya a ver las intenciones, ¿por qué les enviaron allá? Tal vez esté equivocado, no conozco los traslados o los pases a donde les enviaron, pero como yo mencioné hace un momento, todos se conocen dentro de las filas de la Policía Nacional. Me indicaron que los referidos ciudadanos, policías, que estaban a cargo de estas investigaciones que son objeto de tema ahora que sorprende, han sido dados del paso a ciudades de alto índice delictivo. Esmeraldas, doctor Guayaquil, Heredia, Esmeraldas, etcétera. En el ámbito ya de penal, en el ámbito de la justicia, usted dice que ¿cuál debería ser el rol de la Fiscalía en estos instantes, o desde hace rato que se conoce este tema? ¿Qué delitos se configuran y qué proceso debería iniciarse en contra de Vargas, de Ponce, de Varela y todos los que estén involucrados en esto?
hay varios actos típicos antijurídicos que al parecer adecuaron su conducta estos señores y otros también, porque aquí hay un gran número de servidores policiales de alto rango, al parecer, de acuerdo a mis modestos conocimientos, criterio. Existe abuso de autoridad, existe encubrimiento o complicidad inclusive, porque el tema de encubrimiento ha sido ya eliminado de la situación del ordenamiento jurídico del país, pero la complicidad sí, el esconder información sí. Existe fraude procesal, una serie de actos típicos que tendremos que revisar el Código Orgánico Integral Penal e iniciarse las mediciones. Debían ya iniciarse, espero que ya se hayan iniciado por parte de la Fiscalía, porque si existe este tremendo problema que ha causado conmoción no solo a nivel nacional, sino hasta internacional, porque el país pertenece a diferentes organizaciones de lucha antidrogas. La Interpol, ¿qué nos estará diciendo la International Police con sede en Lyon, Francia? ¿Qué dirá Ecuador, que está hoy por hoy hasta felicitado, que cogen cientos de toneladas anuales, pero sin embargo la cúpula, los investigadores de antinarcóticos han estado guardando información, desviando información? Entonces, ¿de qué lucha contra las drogas hablamos? ¿Qué delito y qué ilegalidad se configura esta actitud de Tania Varela, que dio de baja a 4 generales para posicionar de general a su esposo? Que también fue un hecho absolutamente ilegal, según se ha denunciado. Por supuesto. Al parecer inclusive existe denuncias penales en contra de la señora Tania Varela Coronel por parte del señor general Arauz relacionada con este tema, porque ella hizo de juez y parte. Va a calificar el ascenso al general Arauz y otros 4 generales más, Rodríguez, entre otros, que no recuerdo sus apellidos, nombres, pero ella es la única que califica. Imagínese. Y con el asesor jurídico tal vez de ayudante y nada más, pero es la que dispone. Pero existen antecedentes y son claros, precisos, concisos y que no dan tema de discusión o de duda el hecho de que tenía por atrás por qué o cuál es la razón de que se oponía a que asciendan los generales. Tenía claro a su cónyuge que estaba a días de ascender, pero tendría también que revisarse su libro de vida si se merecía o no se merecía ese ascenso. Entonces lo maquinó, preparó y dijo, bueno, aquí me estorban y estos señores no me ascienden porque no me ascienden. Y ella es la que toma la decisión. Y se aprovechó, se le presentó el momento de que justamente el ministro de gobierno de este nuevo gobierno, el señor Monge, que lamentablemente fallecido, no pudo actuar. Y únicamente ella, esta señora, calificó el ascenso. Pero no por como ser no me caen esposo, bien, afuera. Pero al tratarse del esposo, ¿no debió haberse abstenido de Por participar en supuesto, eso? por principios éticos y morales, tenía que haberse excusado para que sea el resto de generales que les califiquen. Pero en la institución policial lamentablemente se impone el viserazo. O haces lo que yo decido, o si no te doy el pase, o te hago el problema. Y es lo que ha pasado porque la señora Tania Varela realizaba una persecución tenaz contra los servidores policiales que se oponían. Hay antecedentes. Y les daba claro, muchos antecedentes. Si ustedes revisan casos internos policiales que lamentablemente alguien tiene que investigar y descubrir la verdad de lo que sucede en la cúpula policial. El hecho de que cuando hay un policía que por varias circunstancias se opone a alguna situación que no le guste al mando, al pase a lo más recóndito del país, a una zona peligrosa. ¿Qué futuro tiene entonces, bajo estas circunstancias, esta denuncia o demanda que hizo un ex funcionario policial en contra de Varela, de Ponce y todos ellos, justamente a lo interno de la institución? ¿Se va a dar trámite a eso? Debe estar dándose trámite, es la ¿tiene denuncia algún futuro? presentada. Porque todo se cubre. Por supuesto. Bueno, la justicia, yo confío en la justicia, ahora soy abogado, estoy en libre ejercicio profesional y yo confío en los jueces, confío en que ya es hora que el país entre en términos de moralidad, que apliquemos los principios éticos y morales de nuestro país, que necesitamos demostrar al mundo que sí somos sanos, somos gente buena. A ver, doctor Heredia, pero digo, está bien ese concepto, pero si desde la primera autoridad del Estado, que es el presidente de la República, cuando el presidente está evidenciado que estos generales taparon una investigación, la mandaron a archivar para protegerle, y él en lugar de sancionarles, lo único que hace es, como usted lo ha dicho, premiarles, emitiendo un decreto, dándoles de baja, o sea, ¿qué puede esperar el resto de la población? Si desde la primera autoridad no toma las sanciones, no sanciona ese tipo de conductas y este tipo de comportamientos.
¿qué se puede esperar? Sorprende, son sorpresas, o está mal asesorado o toma sus decisiones sacadas de los cabellos de la noche a la mañana. Debe existir un asesoramiento técnico, jurídico, administrativo al señor presidente de la República para que tome las riendas como se debe. No es posible para mí un premio decirles váyanse y hasta luego y tapar el resto. ¿Por qué no se les investigó desde el inicio, apenas se conoció estos audios? O antes, porque me imagino conocían perfectamente que existió estas situaciones. ¿Cómo es posible que los periodistas particulares lleguen a conocer y dentro de la policía técnica, investigativa, profesional, calificada, no conozcan? Entonces, ¿qué? ¿Taparon? Para mí, modesto criterio, ojalá me equivoque, taparon. Ahora, para finalizar, doctor Heredia, ¿cómo queda la Policía Nacional después de este incidente? Porque nos están diciendo todo el tiempo que son casos aislados, pero resulta que son casos, entre comillas, aislados de las máximas autoridades de la Policía Nacional. En las últimas horas hubo un operativo y encuentran a policías, en este grupo de personas que portaban ilegalmente armas, encuentran a policías también metidos en este tipo de ilegalidades, les dejan libres y la policía saca un comunicado diciendo que sí, que asuntos internos los va a investigar. Tenemos el caso del femicidio en la interior de la escuela de policía. Sumados a muchos otros casos, ¿podemos seguir hablando de que hay casos aislados en la Policía Nacional? ¿Qué futuro tiene esta institución que debería garantizarnos la seguridad a los ecuatorianos si está tan contaminada? Es muy grave lo que tenemos en la actualidad. La Policía Nacional del Ecuador, una entidad muy noble, muy leal, que a su debido tiempo alcanzó un prestigio elevado. Pero hoy, por estas cúpulas, por este tipo de personas que se hacen partícipes de la política, de sus amarres, de sus componendas, están bajo el servicio del gobernante de turno y les interesa un comino a la institución, dañan la imagen y quedan por el suelo. Pero esta situación anómala y la mala imagen institucional no solamente es de un policía, es de toda la institución. Mire, cometen este desafuero el señor Cáceres en la Escuela Superior de Policía. Todos los policías son feministas, homicidas, etcétera, etcétera. Cometen ahora estos dos generales, han cometido estos dos generales estas deslices de desviar información delicada, de extrema delicadeza. Todos los policías cometemos esto, porque esto se generaliza. Y también andamos metidos los policías con situaciones de narcotráfico. La institución policial debe recuperarse y solventar su imagen. Siempre lo ha tenido, siempre ha sido totalmente creíble. La Policía Nacional, inclusive en las estadísticas, ha tenido buena aceptación por parte de la ciudadanía, pero hoy por hoy estamos por los suelos. ¿Cómo es posible que la cúpula policial dañe a la institución? Que, como dicen vulgarmente, el pez se pudre por la cabeza. Y el resto de servidores policiales, pues si mis jefes hacen eso, yo también. Exacto. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿por qué critican a veces los jefes policiales un policía que se atrasó, un policía que tuvo una enfermedad, un policía que bien inmiscuido le persigue implacablemente? Les persiguen, pero cuando cometen generales, ahí sí, no persiguen, encubren. Terrible. Terrible. Usted tiene muchos casos de policías o de ex policías que han sido víctimas de este tipo de persecuciones por cosas pequeñas en relación, si las comparamos obviamente con el caso de los generales, ¿no? Por supuesto, mire, yo vengo ejerciendo mi profesión desde hace más de 15, 18 años defendiendo a servidores policiales. Y yo he peleado y les he dicho las verdades, por eso en muchas ocasiones, inclusive este señor general Vargas, a su debido tiempo que formaba parte del Consejo de Clases de Policías, el hablar las verdades, inclusive se hacen enemigos del profesional del derecho y les dicen a sus policías subalternos que si cambias de ese abogado yo te salvo. Llegan hasta ese límite, porque no les gusta que les diga las verdades, las violaciones internas de los derechos constitucionales de los servidores policiales. Y se presenta denuncias al comandante general, al inspector general de la Policía Nacional y no hacen nada, dicen que no han cometido nada. Pero los jueces constitucionales dictan acciones de protección a favor de los policías porque de forma admirable violentan los derechos constitucionales. Reitero, violentan en las investigaciones internas administrativas, pasa a conocimiento del Ministerio de Gobierno a su debido tiempo, hoy por hoy Ministerio del Interior, y ellos ratifican las actuaciones internas policiales. ¿Sí? Y después, ¿qué hacemos los abogados en el libre ejercicio profesional? Presentamos nuestras demandas de acción de protección constitucional y los jueces, las autoridades judiciales, nos dan la razón y regresamos.
Y yo he ganado algunas de ellas y por eso voy a inclusive a enjuiciar a varios servidores policiales de asuntos internos. Para este caso de extrema gravedad de estos generales no hicieron nada, pero en otros casos de dices pequeños de servidores policiales ahí sí, implacables. Hasta el propio ministro del Interior en la actualidad hace sus comentarios que quiere sacar a los malos elementos y que hay reformas legales para sacarles inmediatamente. No es posible que un ministro del Interior hable de esa manera, cuando él es el primero que debe conocer que existen leyes del país, que existe una constitución que defiende derechos humanos, derechos constitucionales, que existen pactos, convenios internacionales de defensa y protección al ser humano, por más delincuente que sea. O si no, ¿por qué no hicieron esto con los generales? Ahora diga, señor ministro del Interior, que hay que sacarles a los delincuentes. Pero sáquenles como es, saca la investigación interna administrativa y no les hagan un favor pidiendo al presidente de la República que emite el decreto ejecutivo y que salga fuera.